Nunca imaginé que el amor surgiría al ver a mi niñera bañar a mis gemelos en un balde. Fue un instante. Un momento suspendido en el aire. El sol filtrándose a través de las nubes, creando un brillo dorado que iluminaba el patio trasero. Y allí estaban, mis peques, riendo a carcajadas mientras Elia, su niñera, los envolvía en espuma de jabón. Pero no era solo eso. Era la forma en que ella se movía, con una gracia inesperada, como si cada gota de agua que caía de sus manos estuviera bailando en el aire. La escena era tan curiosa, tan extraña, que mi corazón dio un vuelco. La risa de mis gemelos resonaba como campanas, llenando el silencio con una alegría pura. Pero en mí hubo un nudo. Un tirón en el pecho. Apenas podía recordar la última vez que había encontrado un momento así, lleno de ese tipo de felicidad. Me llamaba la atención. ¿Por qué? Era solo una niñera. Pero había algo en su forma de cuidarles que despertaba algo dentro de mí. Un anhelo, una conexión que se hacía palpable. El aire olía a verano, a hierba fresca, y aún así, mi mente giraba. Recorría viejos recuerdos de días pasados con mi esposa, riendo y jugando también. Pero esos días se habían perdido en la tormenta del dolor. Su partida había dejado un vacío oscuro. Ahora, el espectáculo diario de mis gemelos parecía un recordatorio constante de lo que había perdido. Y, sin embargo, ahí estaba Elia, con su risa, rociando agua y amor alrededor, como si pudiera llenar ese vacío. Fue extraño. Algo se manifestaba en mí. La fascinación se transformó en algo más. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión. No estaba preparado para esto. Lo que comenzó como un momento de ternura estaba evolucionando en un tipo de desesperación. Miré hacia Elia. Sus ojos brillaban. Se giró y me sonrió, y en ese instante sentí un escalofrío recorrerme. Era una conexión intensa. Un magnetismo que no sabía cómo manejar, pero fui interrumpido por un estruendo. Uno de los gemelos resbaló y cayó al balde, riéndose y chapoteando como si fuera parte del espectáculo. Elia se lanzó hacia él, su expresión una mezcla de preocupación y risa. Todo el aire se detuvo. Mi corazón se detuvo un segundo. Y en ese instante de caos, un sentimiento se intensificó. ¿Podía ser este el inicio de algo? ¿Podía el amor formarse de esta manera extraña? Entonces, justo cuando pensé que todo estaba a punto de tomar un giro emocionante, sonó el timbre de la puerta. Un golpe seco en la realidad que interrumpía la burbuja de felicidad. Fui hacia la puerta, con un nudo en el estómago. ¿Quién podía ser? Mi mente corría. Y ahí estaba, un sobre en la entrada, con mi nombre escrito a mano. La molestia del momento se mezcló con un escalofrío por la incertidumbre. Abrí el sobre y mis manos temblaban. Las palabras en la carta resplandecían y mi corazón se detuvo. No sabía si estaba listo para leer más. ¿Qué revelaciones caerían sobre mí en esta conexión inesperada? Hey, antes de que continuemos con esta historia asombrosa, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene y mientras estés ahí, aprieta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El papel tembloroso en mis manos parecía un eco del torrente de emociones que me abrumaba. La carta, con su caligrafía familiar, evocaba recuerdos que había tratado de enterrar. Cada palabra era como una piedra lanzada hacia el agua, provocando ondas que reverberaban en mi pecho. Las risas de los gemelos se desvanecieron en un segundo, reemplazadas por un fondo gris que oscurecía el patio. La luz del sol que antes me abrazaba ahora se sentía distante. La carta decía que iba a volver a la ciudad. Mi exesposa, la madre de mis hijos, regresaría. La vida que había intentado reconstruir en su ausencia, el espacio que había abierto tanto para sanar como para encontrar una nueva conexión, se tambaleaba en algún lugar al borde de un abismo.
La idea de volver a enfrentarla, de revivir los recuerdos, erizó mi piel. Tomé una respiración profunda, intentando centrarme. El baño de burbujas se había convertido en un canto lejano, el eco de mi vida anterior, mientras la intimidad que había empezado a crear con Elia amenazaba con desdibujarse. Miré hacia el patio, donde ella aún jugaba con los gemelos, ajena a la inquietud que me devoraba. Sus movimientos eran fluidos, llenos de esa calidez que había comenzado a invocar algo dormido en mí. ¿Pasa algo? La voz de Elia me sacó de mis pensamientos. Me giré hacia ella, intentando ocultar la tormenta emocional detrás de una mirada amigable. Pero ella no se dejó engañar, sus ojos parecían penetrar la superficialidad de mi expresión. «No, todo bien», le respondí, aunque sabía que no era cierto. Nunca había sido bueno escondiendo mis sentimientos, pero no quería arruinar ese momento de felicidad, esa complicidad tierna que comenzaba a gestarse entre nosotros. Elia se acercó lentamente, su dulzura era como un bálsamo para mis nervios. «Si hay algo, estoy aquí». Puede ser difícil a veces, ¿verdad? Su comprensión era un alivio. Era un refugio en medio de un mar de incertidumbres. «Es solo familia», le respondí, incapaz de articular más sobre el peso que llevaba. Lo que había comenzado como una jornada de reconexión con la alegría a través de mis hijos estaba por transformarse una vez más en un territorio complejo y doloroso. Decidí que debía ser honesto en alguna medida. «Estoy esperando a que alguien vuelva». «¿Alguien que se fue?» Mi voz sonó más como un susurro, y en los ojos de Elia vi un destello de compasión. «No estoy seguro de cómo manejarlo», Elia asintió, su rostro manteniéndose sereno. A veces podemos sentir que estamos avanzando, y de repente, algo aparece y todo se tambalea. Pero eso no significa que no puedas seguir adelante. Eres un gran padre. Sus palabras me envolvieron, llenando el espacio de un significado que llevó más allá de las rutinas diarias. La risa de los gemelos retumbaba nuevamente, inyectando vida en el ambiente. En ese momento, Elia levantó una burbuja del balde y dejó que flotara en el aire antes de mirar hacia mí. A veces, los momentos más pequeños pueden ser los más transformadores. ¿Te gustaría unirte? Confundido entre la lucha interna y la chispa de esperanza, me aproximé. Mientras me arrodillaba junto al balde, sintiendo la frescura del agua, me di cuenta de que tal vez había una posibilidad. Una posibilidad de seguir construyendo, de encontrar risa nuevamente en medio del caos. Justo cuando estaba a punto de unirme a la diversión, el aire se volvió denso. Un frío recorrió mi espalda cuando escuché el sonido familiar de un coche frenar en la entrada. Con el corazón en la garganta, deslocé la vista hacia la dirección del ruido. Era un coche que conocía muy bien. El tiempo se detuvo. Era ella. Había regresado. El capítulo que había comenzado a escribir con Elia y mis gemelos se tambaleaba peligrosamente. La risa en el patio se fue silenciando mientras notaba cómo la sombra de mi pasado se cernía sobre nosotros. ¿Sería posible reconciliar estas dos vidas que ahora parecían cruzarse en el momento más delicado? Una vez más, el amor se convertía en la incógnita del día. Y en un instante donde el tiempo parecía colapsar, supe que todo estaba a punto de cambiar. La elección entre el pasado y un futuro incierto pendía en el aire, y yo observaba, atrapado en la encrucijada de mi propia historia. La figura del coche se delineaba bajo la luz tenue del atardecer, cada paso que daba mi exesposa resonaba en mi mente como un martillo golpeando el acero. Rosa, con su cabello revuelto por el viento, parecía una sombra del pasado y al mismo tiempo, una amenaza tangible sobre la vida que había empezado a construir. Recordé la primera vez que nos conocimos, su risa, su mirada vibrante. Todo había sido tan diferente. El aire se volvió pesado y el bullicio de mis gemelos se desvaneció al instante. Elia me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, pero la empatía en sus ojos me alcanzó como una ola de calma. ¿La reconoces?, preguntó, y su voz era un suave murmullo que atravesaba la cortina de mi angustia. Asentí lentamente, incapaz de despegar la vista de la mujer que había vuelto para reclamar un lugar en mi presente. Rosa cruzó el patio con una mezcla de determinación y duda. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante el mundo se detuvo. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, llevándome a los días en que compartíamos sueños y promesas, antes de que todo se desvaneciera.
¿Estás bien?, me preguntó Elia, rompiendo el hechizo. Lo intentaré, le respondí, sintiendo que mi voz se desvanecía. Rosa llegó al borde del patio, y aunque su expresión era sombría, había un atisbo de esperanza en su mirada. «¿Podemos hablar?», me dijo, y su tono evocó un eco de antiguas promesas. Todo lo que hizo fue acercarla a mí, llevándome a un tumulto de recuerdos. «No creo que sea un buen momento», murmuré, sintiendo el impulso de proteger lo que había comenzado a florecer con Elia. «Por favor», insistió Rosa, su voz ahora cargada de una vulnerabilidad que no recordaba. «No he venido para buscar pleitos. Solo quiero». Su voz titubeó, y comprendí que había tanto dolor en ella como en mí. Sin embargo, no sabía si eso era suficiente para llevar a la luz lo que había estado en la sombra durante tanto tiempo. Elia, con esa forma especial de captar lo que importaba, se acercó a los gemelos. «¿Quieren mostrarle a su madre cómo hacen burbujas?», y en un instante, las risas de los niños comenzaron a fluir otra vez, llenando el vacío que la tensión había dejado. Era casi una estrategia de combate emocional, dividirlos para que yo pudiera manejar lo que se avecinaba. Con el corazón agitado, tomé un instante para meditar mi próxima palabra. «Lo que has hecho fue un gran cambio en nuestras vidas, Rosa. Debemos hablar de ello, pero no aquí». Mis palabras se sintieron como un hilo delgado, extendiéndose entre el pasado y el presente, con la posibilidad de que se rompiera en cualquier momento. Rosa asintió lentamente, una sombra cruzó su rostro, pero en su mirada vi que había un deseo de redención. «Entiendo. Necesito contarte lo que ha estado pasando. Hay cosas que apenas comprendo». Fue una confesión que resonó con sinceridad, un rayo de luz en medio de mi tormenta interna. El tiempo no se detuvo, y en medio de la risa distante de los niños, supe que tenía que tomar una decisión. La imagen de Elia salpicando agua mientras los gemelos se abrazaban y reían en el fondo borró la tristeza. Había un calor en esos momentos que hacía semanas había olvidado. Pero al mirar a Rosa, el peso de la historia me recordó lo que había perdido. «Vamos a la cocina», le dije, intentando mantener la calma en un tono que se sintiera seguro. Cuando me di la vuelta hacia Elia, mis labios se curvaron en una sonrisa forzada. No quería que ella sintiera que estaba escapando de sus brazos. «Disculpa un momento, Elia, necesito hablar a solas». Ella me observó con una expresión que mezclaba preocupación y una dolorosa comprensión. A veces, incluso el amor más prometedor puede ser obstaculizado por los ecos del pasado. Pero antes de que el pánico se asentara, en un susurro apenas audible, ella me devolvió la mirada. «Aquí estaré». Sus palabras, tan tranquilizadoras como un refugio, me impulsaron hacia la cocina donde la luz parpadeaba. Mientras Rosa seguía mis pasos, sentí que el abismo entre lo que había elegido y lo que había perdido empezaba a definirse nuevamente. En el momento en que cerré la puerta, una sensación de tristeza y aceptación se alineó en mi pecho. «¿Por qué volviste?», pregunté, y mi voz, aunque exigente, escondía un trasfondo desgarrado. «Porque necesito entender si aún hay una posibilidad. No solo para mí, sino para los chicos», confesó, y en su tono encontré un eco de mi propia lucha. La conversación comenzaba a tomar forma, y yo estaba atrapado entre las promesas incumplidas del pasado y los destellos de un futuro que aún no sabía si podía abrazar. Nunca imaginé que el amor surgiría al ver a mi niñera bañar a mis gemelos en un balde, pero aquí estaba, en un viaje hacia la redención, con mi vida en una balanza. Mientras Rosa comenzaba a abrirse a mí, el sonido de las risas infantiles se desvanecía poco a poco. Una fría brisa fluyó por la cocina, llevando consigo la sensación de una verdad oculta a punto de revelarse. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a Rosa, sino también a la historia que habíamos compartido? La luz tenue de la cocina se filtraba a través de la ventana, creando sombras que danzaban en las paredes, como si estuvieran reflejando la confusión que abrumaba mi mente. Sentado frente a Rosa, la distancia física entre nosotros parecía un océano. Su figura, que una vez me resultara familiar, ahora era un caos de emociones y recuerdos compartidos. La fragancia del pan recién horneado y el eco de risas infantiles se disolvían en un silencio incómodo. ¿De verdad crees que hay alguna posibilidad?, le pregunté delicadamente, sintiendo la necesidad de anclar la conversación en algo sólido, pero el tono de mi voz temblaba. Rosa me observó, mostrando una mezcla de vulnerabilidad y resolutez que me desarmaba.
Quiero que lo haya, respondió. Estos años han sido un aprendizaje, una carga. He cometido errores, y no sé cómo repararlos. Pero en mis sueños, siempre los veo a ellos, y a ti. La mención de los niños detrás de ella fue un recordatorio inquietante de lo que estaba en juego. Jamás habría imaginado que Rosa, la mujer con quien soñé construir un futuro, se había convertido en una figura de lamentos y arrepentimientos. Si lo que buscas es sanación, ¿por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté, sintiendo un torbellino de sentimientos. Ella bajó la mirada. Esos eran los momentos que ponían de manifiesto sus inseguridades. Me asustó la idea de perderte para siempre. Pero el miedo no es excusa. A veces creo que mi silencio fue más destructivo que cualquier error que haya podido cometer. Te perdí, aunque lo supe tarde, eso me destrozó. Las lágrimas amenazaron con desbordar sus ojos, pero ella las contuvo. Mi corazón se llenó de compasión instantánea hacia la mujer que alguna vez amé. A pesar del dolor, la esencia de su espíritu seguía siendo inconfundible. Los chicos te necesitan, y yo, aún estoy tratando de comprender mis propios sentimientos, le confesé, el dilema apretando mi pecho. ¿Y Elia?, me preguntó, levantando la vista de nuevo. Una mezcla de curiosidad y temor palpable en sus ojos. Ella es diferente. Me hace sentir otra vez, me muestra una vida que creí perdida, respondí con honestidad, la lucha clara en mi voz. La verdad era que había encontrado a alguien que por momentos llenaba el vacío, pero cada palabra que pronunciaba parecía un ladrillo más en un muro que comenzaba a levantarse entre nosotros. Rosa se limpió una lágrima que se había escapado. No quiero ser una sombra en su vida, pero tampoco quiero ser un recuerdo trágico en la tuya. Vengo a pedirte que me des una oportunidad. No solo por nosotros, sino por nuestros hijos. ¿Y qué hay de las decisiones que tomaste? No puedo ignorar el dolor que causaste, le respondí, sintiendo cómo la conversación se tornaba a un lado confuso y complejo, como un nudo de hilos desgastados. Lo sé. Pero te prometo que he cambiado. Mi vida ha sido un viaje sin rumbo y no he encontrado la paz. Solo me queda la esperanza de que tú y los niños sean mi puerto, dijo, provocando que en mí se encendiera una chispa de algo que creía extinguible. La tensión se espesó entre nosotros. En ese momento, el sonido de los gemelos riendo y jugando afuera se hacía evidente. Su risa pura y despreocupada era un recordatorio del amor que ambos compartíamos en común. Era como si ellos estuviesen intentando iluminar esta conversación sombría. Escúchame, Rosa, dije mientras empezaba a tomar aire, enfrentando la marea de sentimientos. No puedo decirte que esto no asusta. Debo ser honesto, deseaba que todo hubiera sido diferente. Deseaba que no estuvieras aquí. Pero, al mismo tiempo, tus palabras me desnudan de ciclos de rencor. Quizás exista un camino hacia la sanación, pero sería doloroso y requeriría tiempo. Es un comienzo, dijo ella con voz suave, una especie de alivio destellando en su rostro. No me importa cuánto tiempo tome. Solo quiero que estemos abiertos y honestos. Quiero ser parte de sus vidas de nuevo, pero solo si tú también estás dispuesto a permitírmelo. El silencio se adueñó de la habitación por un instante. Mis pensamientos giraban alrededor de un dilema trágico. ¿Podía reconciliar el amor que había florecido con Elia y el pasado tumultuoso con Rosa? ¿Podía enfrentar de nuevo el escenario que siempre temí? Pero, mientras absorbía el estruendo de mis propias dudas y destellos de esperanza, el sonido de un golpe interrumpió la intimidad de la conversación con un brusco chirrido. La puerta de la cocina se abrió y Elia apareció, sus ojos amplios en una mezcla de diversión y confusión. ¿Todo bien?, preguntó, su voz impregnada de sutileza. En un instante, vi el destello de incertidumbre en su rostro al notar la ausencia de risas de los niños y el ambiente tenso. La revelación me golpeó. No estaba satisfecho con la dirección de esta conversación. Estaba en un terreno peligroso, creando un hilo delicado entre tres vidas distintas. Algo que se había forjado en medio de oscuros secretos no podía seguir siendo una carga silenciosa. Rosa me miró, y el reconocimiento de lo que se estaba acumulando nos envolvió en un velo de tensión. La brisa fría atravesó la cocina nuevamente, trayendo consigo el eco de lo que aún no había sido dicho. ¿Cómo resolver un laberinto emocional tan intrincado sin romperme en el proceso?
suspiré mientras las sonrisas de los gemelos se desvanecían, dejando un vacío que no podía ignorar. Este momento, esta revelación, se sentía como una sinfonía en crescendo, acercándose rápidamente a su clímax, y yo solo podía esperar a ver cómo se desatarían las consecuencias de nuestras decisiones. El sonido de Elia interrumpiendo la conversación era el resplandor incómodo de una realidad ineludible. Una ola de confusión se apoderó de mí mientras contemplaba la situación. La mirada de Rosa se volvió intensa, como si intentara imbuirse de la calma que, en ese momento, a mí se me escapaba. «Hola, Elia», le dije, intentando devolverle la sonrisa. «Todo bien, solo estábamos hablando». La palabra coló la atmósfera con una ligereza tensa, pero tanto Rosa como yo sabíamos que el tema de conversación no podía ser la trivialidad de las heladas noches de invierno. Elia inclinó la cabeza. Su cabello castaño resplandecía a la luz del sol que se filtraba por la ventana. ¿Hablando de qué? Me lanzó una mirada curiosa y me di cuenta de que debía actuar con sutileza. No quería que ella se sintiera expuesta a un conflicto que no le correspondía. Pero no podía dejar en el aire el peso de la verdad sobre los niños, respondí por inercia, sobre lo que quieren hacer para la próxima semana. Mis palabras eran vacías, un artefacto para desviar la atención, pero fueron suficientes, Elia asintió, aliviando una tensión palpable. No obstante, la preocupación seguía nublando mi mente. Detrás de esa fachada tranquila, sabía que había más en juego que una simple conversación sobre actividades infantiles. Al ver a Elia interactuar con los gemelos, la felicidad chispeante que irradiaban al correr hacia ella y abrazarla me retorció el corazón. Era justo que la vida de esas tres personas estuviera entrelazada por un pasado tan turbio. ¿Quieres unirte, Elia?, preguntó Rosa. Su tono era deliberadamente ligero, pero había un eco de inseguridad. Yo la observé, tratando de discernir su intención. Era como si ella quisiera hacer una oferta de paz. Aunque el campo de batalla aún estaba repleto de granadas emocionales, claro, me encantaría. Elia respondió, iluminándose ante la idea de pasar más tiempo con los niños, convirtiendo la crisálida sombría de la cocina en un espacio lleno de energía y risas. Sus ojos capturaron la esencia más pura de la inocencia, un recordatorio de lo que debería ser nuestra realidad. Pero, al mismo tiempo, me sentí como un intruso en mi propia vida. Mientras observaba a Elia jugar con los niños, un leve roce de ternura se apoderó de mí, pero el recuerdo de Rosa permaneció en el trasfondo, entrelazando su existencia con la mía. «Rosa, podemos hablar más tarde», le dije, esperando que lo entendiera. La incertidumbre en su mirada fue un reflejo del tormento que rebosaba en mi corazón. Con un gesto de asentimiento, Rosa se levantó de la mesa, dejando el espacio entre nosotros aún más palpable que antes. Su modo de moverse me recordaba a una bailarina que había perdido el compás, y el aire se sintió denso por su ausencia. Algo en mí se encogió al ver cómo se alejaba. El tiempo parecía estancarse mientras la conversación entre Elia y los gemelos cobraba vida, pero los murmullos del pasado seguían retumbando en mi mente, como un eco que no podía silenciar. Pese a la sonrisa de Elia, había sombras que ninguna de las risas infantiles podía iluminar. Tras un par de minutos de juegos, Elia se acercó a mí, sus ojos reflejaban curiosidad y preocupación. ¿Estás bien? ¿Pareces distraído?, preguntó con dulzura, y su voz era como un bálsamo en medio de la tormenta solo. Es un día intenso, respondí, bien consciente de la carga emocional que contenía mi respuesta. ¿Puedo ayudar en algo? Su oferta era genuina, y por un momento me sentí agradecido de tenerla en mi vida. Era la luz en medio de mi gris. Pero al mismo tiempo, la culpa se enroscaba en mi pecho. No podía involucrarla en un laberinto del que yo mismo apenas comenzaba a salir, ¿no? Solo necesito pensar un poco. Y mientras pronunciaba esas palabras, la mirada de Elia se tornó melancólica y un tanto desconcertante. Pero, gracias. A veces lo que no se dice también es importante, concluí, esperando que esa explicación mitigara la inquietud que ahora habíamos creado entre nosotros. La sombra de Rosa seguía presente en cada rincón del espacio, y aunque las risas se multiplicaban, llevaban consigo un eco de tristeza que no podía ignorar. Era como un rompecabezas que se coartaba en una imagen colapsada, donde Rosa y Elia coexistían en la curva de un amor fracturado. ¿Sabes?
Los gemelos parecen tan felices cuando están contigo. Me alegra que estén a tu lado, me dijo Elia, aparentemente ajena a la tormenta en mi interior. El momento fue interrumpido nuevamente cuando un ruido proveniente del patio nos sorprendió a todos. Los gemelos se lanzaban a la estructura inflable que había en el jardín. Risas y gritos de felicidad llenaron el aire, y por un instante, tuve la esperanza de que el caos que dominaba mi vida se calmara. Pero el inminente desenlace de esta historia se sintió a un lado, esperando a que yo diera el paso que cambiaría, tal vez, nuestro destino. La presión por definir mi camino era abrumadora. Con el giro de mis pensamientos, vi cómo la figura de Rosa se asomaba de nuevo por la puerta de la cocina, su rostro marcado por una mezcla de emociones desenfrenadas y deseos. ¿Podemos hablar ahora?, dijo ella en voz baja, su mirada era un océano de incertidumbres. No podía evitarlo, cada palabra haciéndose un eco en mi interior. Su presencia, a pesar de las heridas que llevaba, era innegablemente poderosa. Elia observó de reojo, y en su mirada había un rastro de inquietud, una conexión sutil que resonaba entre nosotros, el hecho de que ambos estaban atrapados en el mismo entramado de emociones. La pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Podría Rosa ser parte de nuestra vida nuevamente sin que eso implicara una ruptura con Elia? El tiempo parecía detenerse mientras me preparaba para enfrentar la verdad que había estado evitando. Mientras la conversación anterior ya había desaparecido, el nuevo camino se vislumbraba en el horizonte, lleno de promesas y, quizás, del mismo dolor que una vez creí haber dejado atrás. La tensión se podía cortar en el aire. La luz del día que se colaba por la ventana parecía arrojar una especie de spotlight sobre la escena. Rosa estaba ahí, inmóvil, a un par de pasos de mí, y su presencia evocaba oleadas de recuerdos que la mente a veces se empeña en ahogar. El momento era tan frágil que podría romperse con un simple susurro. Elia, ajena al torbellino que se desencadenaba entre Rosa y yo, seguía a los gemelos como una mariposa que revolotea entre flores. Las risas se propagaban como si fueran globos de colores, mientras en el fondo, mi corazón se sentía cada vez más pesado. La idea de perder a Rosa y la duda de si Elia podría aceptar ser una compañera en esta complejidad emocional no me dejaban en paz. Sí, podemos hablar, finalmente respondí, dejando que la decisión se apoderara de mis palabras. Elia sonrió a los gemelos, que corrían de un lado a otro llenos de energía, y mis ojos se encontraron con los de Rosa. Había una chispa de esperanza, aunque cargada de miedo y angustia, en el rostro de ella. Un bello enigma. Vamos al jardín, dijo Rosa, tratando de mantener un tono firme. Caminó sin mirar atrás, y yo la seguí, mis pasos resonando en el suelo de la cocina, como si cada uno marcara el inicio de una batalla silenciosa. El aire fresco del exterior nos recibió, pero la atmósfera seguía siendo cálida, como un pesado manto de emociones que se negaban a disiparse. ¿Qué quieres decirme?, pregunté, interrumpiendo el silencio que se formaba entre nosotros. Su rostro se iluminó por un instante, pero enseguida se oscureció de nuevo. No puedo dejar que esto se vuelva vergonzoso. No quiero que lo que hay entre nosotros se dañe más, comenzó. El tono de su voz era tierno pero cargado de una firmeza que la caracterizaba. Pero siento que te estoy perdiendo. Cada vez que veo cómo miras a Elia, siento que cada día nos distanciamos un poco más. Mis emociones se agolpaban en mi garganta, buscando un escape. Rosa, no es justo que pienses así. No puedo dejar de querer lo que fuimos, pero también tengo que ser honesto sobre lo que siento ahora, le respondí, sintiéndome más expuesto de lo que había planeado. Ella dio un paso atrás, desenterrando la angustia en sus ojos. ¿Sientes algo por ella?, la pregunta era directa, y cada sílaba retumbó en mi alma. No sabía si debía contestar con sinceridad o con evasivas, pero el tiempo para disimulos parecía haber caducado. No lo sé, Rosa. Estoy confuso. Cada vez que juego con los niños, cada vez que veo a Elia interactuar con ellos, me siento completo, pero al mismo tiempo estoy aquí, contigo, con nuestros recuerdos, respondí, tratando de ser honesto sin desmantelar lo que quedaba de nuestra base. A veces, la necesidad de felicidad pega fuerte, dijo ella, casi como una súplica. Yo he estado pensando lo mismo. A veces creo que podríamos construir algo nuevo, porque claramente no podemos seguir así, atrapados en el pasado. La idea, aunque deslumbrante y con una pizca de esperanza, me aterraba.
Era fácil entregarse a la idea de renacer, pero cada vez que intentaba alinear mi corazón con el futuro, los ecos de nuestras viejas historias me lo impedían. ¿Te das cuenta de lo que eso implicaría?, le dije, la sombra de dudas creciendo. Un golpe tras otro en un juego emocional que no parecía tener fin. Justo cuando consideré por un instante dejar que ella lo entendiera, el sonido ruidoso de los niños en el fondo hizo que nuestras palabras se eclipsaran. Miré hacia el jardín, donde Elia había formado un juego de agua que había desbordado risas y estallidos de diversión. La sencillez de su alegría me paralizó brevemente. Mis gemelos son pura energía y amor. Siempre querré que estén rodeados de personas que los hagan reír, murmuré más para mí mismo que para ella. Entonces, ¿qué haremos? Su pregunta colisionó con mi cerebro dándome un tirón en el corazón. La incertidumbre se cernía entre nosotros, gravitando como un manto pesado. Había cosas que decir, decisiones que tomar y por un momento desearía poder actuar como si la vida fuera un guión en el que yo dirigía. Justo en ese tenue espacio donde nuestros corazones danzaban, Elia se acercó, un pañuelo mojado en la mano y risas de los gemelos repicando a su alrededor. ¿Todo bien, chicos? La fiesta de agua ha comenzado, dijo con un brillo en los ojos. Y mientras su sonrisa iluminaba su rostro, no pude evitar sentirme atrapado entre dos mundos, pues el reflejo de Elia también contenía un destello de lo que significaba ser feliz. ¿Te unes?, preguntó, ofreciendo un cambio de dirección, pero yo sabía que había una decisión latente que no podía evadir. La verdad era que Elia traía un aire refrescante a mi vida, un nuevo comienzo sublime, pero la conexión con Rosa estaba más profundamente enraizada, inquebrantable en una montaña rusa de sentimientos. Mientras Elia capturaba la emoción del momento, con los gemelos disfrutando del agua que salpicaba, observé a Rosa y sentí que la conversación no había hecho más que rasguñar la superficie. Las palabras se transformaron en bultos en mi garganta. En un instante, todo podía cambiar, y sentir que la vida podía ser algo más de lo que había imaginado se tornaba aterrador. Desviando mi vista del espectáculo encantador frente a mí, me sentí fascinado por el desenlace inevitable que se acercaba. ¿Cuál sería mi elección y a qué precio? El peso de la inminente decisión se apoderó de mí. La pregunta persistía, vibrando en el aire. ¿Podría abrazar el futuro mientras respiraba la esencia de un pasado que aún me ataba? En ese momento, el crescendo de risas estalló por encima de mi cabeza, pero dentro de mí, el sonido de ese eco era ensordecedor, una contienda dentro de un corazón dividido que aún no sabía a dónde ir. El jardín era un caos de alegría. La risa de los gemelos resonaba en el aire como música, mientras Elia corría detrás de ellos, salpicando agua por doquier. El sonido era alegre y puro, pero para mí resonaba como un recordatorio de la incertidumbre que se deslizaba entre mis pensamientos. Rosa, a su lado, se forzaba a sonreír mientras sus ojos reflejaban una lucha interna que era imposible ignorar. ¿Por qué no te unes a ellos?, sugirió Rosa, un intento de desviar la atención de la tensión palpable entre nosotros. Sabía que necesitaba un respiro, pero cada vez que miraba a Elia, el mundo parecía fraccionarse. Pasado y presente se entrelazaban, formando una red complicada que amenazaba con atrapar mis emociones. Quizás sí, murmuré, aunque la idea de jugar y dejar atrás la carga emocional se sentía como un acto de inconsciencia. Pero los niños eran irresistibles con su energía vibrante y su risa incontrolable. Así que, tratando de poner un pie en la sencillez de su juego, decidí unirme a ellos. Mientras me acercaba, el agua helada chocó contra mi piel como un soplo de vida. Los gemelos gritaban de alegría, y en medio de su felicidad, sentí una ligera chispa dentro de mí. Era una sensación de libertad que se sentía tan ajena. Pero incluso en esos momentos de alegría efímera, la expresión de Rosa pesaba sobre mí como una nube oscura. Después de un rato, Rosa se acercó, llevándose un poco de agua en sus manos y arrojándola hacia mí, como una forma de liberar la tensión. Reímos juntos, pero al mismo tiempo, las sombras de nuestras conversaciones no abandonaban el espacio entre nosotros. Creo que deberíamos hablar más tarde, cuando todo esté más tranquilo, dije finalmente, captando la mirada de su rostro. Quería darle tiempo, pero también deseaba entender qué significaba realmente todo esto. Ella asintió, aunque había una tristeza en sus ojos que no podía pasar por alto. Sin quererlo,
Mis pensamientos volaron de vuelta a Elia y a cómo había empezado a transformarme en los últimos meses, como si reluciera con una luz propia. Sentía que me estaba alejando de Rosa, y eso, increíblemente, me causaba dolor. Para distraerme, comenzamos a jugar junto a los niños, riendo y echando agua como si el mundo alrededor no tuviera peso. Sin embargo, en medio de esa alegría, las miradas furtivas entre Rosa y yo continuaban. Su risa resonaba como un eco de un amor pasado, un eco que no podía ignorar. Ya la tarde comenzaba a desvanecerse cuando los gemelos se sentaron exhaustos en la hierba, y Elia se unió a ellos, sacándose el agua de los cabellos mientras la luz del sol se deslizaba entre las hojas. Fue un cuadro hermoso, una imagen de felicidad que podría haberse grabado en un lienzo. Pero al observarlo, el instante pasó de ser solo un momento feliz a convertirse en una revelación. Aquello que representaba Elia en mi vida era un reflejo de lo que podría ser mi futuro. Un nuevo comienzo lleno de posibilidades. En ese instante, el silencio llenó el aire, interrumpido solamente por el susurro del viento. Las risas se callaron un segundo cuando una súbita corriente de comprensión cruzó nuestra línea de visión. Rosa y yo nos miramos. Y aunque la serenidad del momento era casi palpable, la pregunta que nos atormentaba se volvió más fuerte que nunca. ¿Qué significaba ese nuevo amor? Fue un instante de conexión que desapareció tan rápido como llegó. Rosa desvió la mirada, y la calma fue reemplazada por confusión, vislumbrando la complejidad que arrastrábamos entre nosotros. Deberíamos comenzó, pero no terminó. La noche se acercaba, y una sombra de despedida pesaba en el aire. Justo entonces, Elia interrumpió la atmósfera cargada. ¿Podemos hacer una fogata esta noche? Sería divertido, sugirió, y una chispa de optimismo iluminó su rostro. Me encantaría, respondí rápidamente, encontrando ese pequeño hilo de esperanza. A veces, la risa de los niños podía disolverse en la neblina de la incertidumbre, al menos por un momento más. Rosa observó una mezcla de añoranza y deseo. En sus ojos. Volvió a mirar a Elia, luego a mí, con una mezcla de emociones que no podía definir. Mientras el cielo cambiaba de azul a tonos anaranjados, la lucha interna que sentía prevalecía como un eco sutil. Quizá esta noche nos ayude a encontrar claridad, murmuró Rosa, esa sensación de esperanza aún vigente aunque flotando en incertidumbre. Una fogata, una oportunidad para hablar y quizás una nueva capa de nuestro complicado triángulo emocional. Mientras Elia guiaba a los gemelos hacia el espacio donde armaríamos la fogata, sentí que una pequeña llama de determinación se encendió dentro de mí. A pesar del peso que cargaba, de los posibles caminos que podrían bifurcarse, había una parte de mí que anhelaba descubrir la respuesta. Sin embargo, a medida que el ocaso envolvía el día, un pensamiento se deslizó entre los demás. ¿Sería la fogata la chispa que encendería el fuego de nuevas posibilidades, o sería el momento perfecto para desafiar la inercia de un amor que se tornaba cada vez más complicado? El aire se tornó pesado con la inminencia de una respuesta que parecía llegar, un desenlace que se acercaba como la misma espuma del mar hacia la orilla. Y en las sombras que se alargaban con la caída del sol, me pregunté si estábamos realmente listos para enfrentar la verdad que, tarde o temprano, estallaría en el aire como el estruendo de un trueno. Las primeras estrellas comenzaron a asomarse en el cielo mientras nos reuníamos alrededor de la fogata. El crepitar del fuego llenaba el aire con un crujido reconfortante que se entrelazaba con la risa de los niños. La luz titilante iluminaba los rostros de los gemelos y de Elia, proporcionando una aura mágica que parecía irreal en medio de la confusión emocional que me envolvía. Rosa se sentó cerca de mí, el calor del fuego trabajando su magia para calmar los nervios que estaban al borde de estallar. El aroma de la madera quemada y el ligero toque del viento nocturno brindaban un contraste afortunado. Pero a medida que las llamas danzaban, mi corazón se debatía entre la nostalgia y el deseo de avanzar. «Vamos, cuéntanos una historia, papá», gritó uno de los gemelos, los ojos brillando con emoción infantil. Como si ese fuera un salvavidas, me vi obligado a actuar. Sonreí y en un intento por liberar la tensión, comencé una historia improvisada sobre valientes héroes en busca de tesoros. Las risas y los ajá de los gemelos me empujaron a ser más audaz, más animado, como si la narración pudiera ahogar las sombras que se cernían entre Rosa y yo mientras narraba. Mis pensamientos se deslizaban hacia Elia.
La manera en que miraba con admiración a los gemelos y cómo su risa fluía como una melodía entre ellos resonó en mí. Era un reflejo de la alegría que había perdido, esa que me parecía tan lejos, casi como un sueño. Sin darme cuenta, me encontré atrapado entre cada giro de la historia, esperando que Elia se diera cuenta de cuán importante se había vuelto para mí, pero después de algunos relatos, el ambiente cambió. Rosa, que había permanecido en silencio, rompió la atmósfera ligera y mencionó sin preámbulos: «Es triste que siempre estemos esperando un momento perfecto para hablar, ¿verdad?». La frase se quedó en el aire como un eco cargado de significados. La mirada de Rosa se volvió hacia mí y en ella vi un mar de tristeza. Sabía que el momento perfecto era una ilusión, un enfoque que ninguna de nuestras indecisiones podía servir. «Quizás deberíamos hablar ahora, antes de que surjan más complicaciones», sugerí, mi voz temblando ligeramente mientras la fogata chisporroteaba, como si el fuego mismo nos instara a enfrentarnos. El silencio que siguió fue angustiante. Los gemelos, ajenos al torbellino emocional de los adultos, se enzarzaron en una travesura cerca del fuego, donde Elia intentaba mantener todo bajo control. Mi corazón palpitaba fuerte, anhelando respuestas, buscando entender por qué esa conexión con Elia se sentía tan clara y a la vez tan irreal. «¿Qué es lo que quieres decir?», preguntó Rosa, un leve temblor en su voz que solamente escuché en momentos de vulnerabilidad. Mis pensamientos se agolpaban como hojas arrastradas por una ráfaga fuerte. Aquella simple pregunta se convirtió en un abismo que amenazaba con tragarse la conversación que habíamos estado evitando. «No sé si puedo definirlo», empecé, mirando al fuego como si en sus llamas pudiera encontrar la claridad que me faltaba. He sentido que, pero las palabras se hicieron un nudo en mi garganta. La verdad subyacente se sentía demasiado grande, demasiado desgarradora. «¿Es por Elia?». Rosa interrumpió, un dejo de dolor punzante en su voz. Su mirada era un espejo en el que se reflejaban tanto la incertidumbre como la tristeza. No podía negar la conexión que había comenzado a florecer, pero también sabía que eso heriría a Rosa de una manera que jamás podría haber previsto. «No es solo eso. Es más todo», respondí, tratando de ordenar mis pensamientos. Rosa tenía razón, no podía seguir posponiendo nuestra conversación. Es inevitable que las cosas cambien, pero me detuve, buscando la manera correcta de expresar mis sentimientos sin romper del todo lo que quedaba entre nosotros. El rostro de Rosa palideció un poco y el fuego bailó entre nosotros como un espectador silencioso. «No sé si estoy lista para enfrentar eso», admitió finalmente, su voz un susurro cargado de emociones entrelazadas que no tenían respuestas. De repente, un grito desbordante de felicidad interrumpió nuestro momento. Los gemelos habían encontrado un viejo tambor de campanas, golpeándolo a la distancia, completamente ajenos a la tensa atmósfera que nos envolvía. Elia se unió a ellos, riendo, y por un instante, el eco de sus risas lavado de preocupación me hizo olvidar lo que teníamos entre manos. Pero eso fue solo un paréntesis. Mientras la noche se oscurecía, una revelación comenzó a perfilarse en mi mente. ¿Podríamos, de hecho, encontrar el camino a través de la confusión y el dolor? La fogata crepitó con fuerza, dejando escapar una llamarada resplandeciente que iluminó los rostros de todos a mi alrededor, instando a que tomara una decisión. En ese preciso instante, Elia se giró hacia nosotros, su mirada llena de entusiasmo, y me di cuenta de que, a su manera, ella había llegado a ser un faro de esperanza. Sin pensarlo, la verdad salió de mis labios: «Quizá el cambio no sea algo a evitar, sino algo que pueda transformarnos en maneras que no imaginamos». Rosa abrió la boca como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. En ese momento, un súbito viento sopló alrededor de nosotros, como si el destino estuviera decidiendo por nosotros. Las llamas, alzándose como un grito, lanzaron chispas al aire como un avance de lo que podría ser un futuro incierto. Y justo cuando creí que habíamos alcanzado un momento de claridad, la brisa trajo consigo un susurro que destelló en mis oídos: «Debes decidir a quién realmente quieres». Esa revelación, aunque silenciosa, resonó como un trueno, y el peso de mi corazón se volvió casi insoportable. Las estrellas titilaban en el cielo, como si rieran ante nuestra intrincada red de emociones, y sentí que la noche apenas comenzaba a revelar su verdadero poder. ¿Estaba dispuesto a enfrentar lo que realmente quería?
¿sería capaz de dar el paso que tanto temía y deseaba a la vez? En las sombras de la fogata, la posibilidad de una verdad devastadora se cernía sobre mí. El aire de la noche crepitaba con una energía palpable, como si el universo entero esperara que tomara una decisión. La risa de los gemelos, ahora mezclada con el sonido del tambor de campanas, era un recordatorio de la inocencia que aún quedaba en medio del caos que presenciábamos. Me acerqué a la fogata, las llamas iluminando mi rostro, mientras Rosa desviaba su mirada, su pecho subiendo y bajando en un vaivén de emociones que sabía que compartía. ¿Qué es lo que realmente sientes? La voz de Rosa, temblorosa, interrumpió mis pensamientos, y en su tono había algo que resonó en mí, como un eco lejano que se tornaba cercano. ¿Es lo que hay entre Elia y tú o hay más que eso? Dímelo, por favor. Las palabras apenas salieron. Quería explicarle, pero cualquier intento me dejaba vacío. Rosa, no estoy seguro de nada en este momento. Todo lo que sé es que hay algo en Elia, una luz que me atrae en medio de esta oscuridad. La reacción de su rostro era un pálido reflejo de todo lo que podría haber significado en el pasado. Ella cerró los ojos, como si la simple mención de Elia le causara un profundo dolor, y el silencio que se extendió entre nosotros se volvió ensordecedor. La fogata seguía crepitando, pero el sonido se desvanecía ante la realidad que nos enfrentaba. Mientras sentía el peso del momento, una parte de mí deseaba volver los ojos a los gemelos y perderme en su risa inocente, donde los espacios en blanco de mi corazón no existían. Justo entonces, Elia se acercó a nosotros, iluminada por la suave luz del fuego. ¿Por qué están tan serios?, preguntó, su voz suave como un murmullo en la brisa nocturna. La forma en que me miró, con esos ojos esperanzados, hizo que un torbellino de emociones se arremolinara en mi interior. Resultaba igualmente difícil no sucumbir ante su sonrisa y enfrentar la realidad abrumadora a la que debía confrontar a Rosa. Estamos considerando algunas cosas importantes, respondí, tratando de mantener mi voz en calma. Las palabras sonaron vacías, y la sensación de tensión se hizo más densa. Elia asintió, pero su expresión cambió, una sombra cruzó su rostro mientras giraba su mirada hacia Rosa. En ese momento, los gemelos decidieron que era el instante perfecto para salir corriendo hacia Elia, abrumándola con preguntas sobre cómo tocar el tambor y si podían hacer una canción juntos. La alegría en sus voces era contagiosa, y por un instante, el aire pesado entre Rosa y yo pareció disiparse. Rosa sonrió levemente al ver cómo los niños se reían, pero vi algo más en sus ojos, una lucha interna que se debatía entre la felicidad que experimentaba al ver a los gemelos y el dolor que emanaba de su corazón. Debemos ser honestos entre nosotros, insistí. Esto no es justo para nadie. Las palabras brotaron con una fuerza renovada, y el tono de mi voz provocó que la chispa de esperanza se encendiera en Rosa. Pero la verdad era una espada de doble filo que amenazaba con cortar los lazos que aún nos unían. De repente, Elia dio un paso adelante, su risa amena disminuyó y sustituida por una expresión seria. No me gustaría ser la causa de ningún dolor entre ustedes, afirmó, su voz dulce y firme. Aquellas palabras me hirieron. ¿Era realmente eso lo que estaba sucediendo? ¿Era yo quien ponía en riesgo la paz que siempre había existido? Eres una parte importante de nuestras vidas, le respondí, buscando la manera correcta de hacerle entender que todos estos sentimientos tenían un peso que ninguna de las tres partes podía ignorar. Las llamas del fuego titilaban, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de la fragilidad de nuestro momento. Lo sé. Pero no quiero lastimarte, ni a ti, ni a Rosa, ni a los gemelos, insistió Elia, y sus palabras calaron hondo en mi corazón. Era cierto, y eso solo complicaba más las cosas. La conexión que estaba creando con ella se sentía como un nuevo amanecer tras una larga noche, pero también provocaba la tormenta en la que estaban Rosa y los niños. Las risas de los gemelos resonaban dulcemente, y al mirarlos, como pequeños faros de esperanza, comprendí que había mucho en juego. Miré a Rosa, que se había vuelto aún más pálida. Quizás no deberíamos seguir por este camino, dije en un intento de encontrar la salida, una solución que pudiera traer paz a este desasosiego. ¿Y entonces qué hacemos? La pregunta de Rosa fue un pulso en la noche que parecía detener el tiempo. Los ojos de Elia se encontraron con los míos, y en ese instante sentí que el aire se volvía espeso.
¿Solo ignoramos todo esto, como si nunca hubiera sucedido? No, no puedo hacer eso, murmuré, sintiendo la verdad resonar en mi pecho. No quiero volver a sentir que estoy huyendo de mis propios sentimientos. Rosa miraba, su mirada fija en mí, dispuesta a entender, a darme un pedazo de su corazón una vez más. La fogata chisporroteó, y el ciclo de tensión y esperanza continuaba, como si el mismo universo estuviera esperando que tomara una decisión definitiva. Pero entonces, un crujido resonó en el bosque, un sonido que claramente no era el de la naturaleza. Un revuelo off en la oscuridad nos hizo detenernos, y, de repente, la atmósfera pasó de cálida calma a una fría alerta. Los ojos de todos se dirigieron hacia el bosque, y la risa se detuvo mientras los latidos de nuestro corazón se sincronizaban con la llegada de una figura a lo lejos, con sombras que parecían bailar de una manera inquietante. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los gemelos, y un escalofrío se deslizó por mi columna. La noche, que había empezado con la calidez de la fogata y las risas, se tornó en oscuridad incierta, y me di cuenta de que aún no habíamos abandonado el conflicto principal. Aquella revelación de amor y deseo en medio de la tempestad emocional que enfrentábamos podría verse eclipsada por algo más inminente y aterrador. En ese momento, el cielo estrellado pareció ocultar su luz, y todos nos reunimos, esperando lo que estaba por venir mientras el aire se llenaba de una anticipación incómoda. El miedo existía entre nosotros en el aire frío de la noche, pero mientras la figura se acercaba, también sentí una extraña ligereza en el pecho. La oscuridad había creado un envase donde la verdad se estaba infiltrando, y no vería esa figura como una sombra ominosa, sino como una oportunidad para enfrentar mis propios demonios. No podemos ignorar lo que estamos sintiendo, repetí, ahora sintiéndome más fuerte, decidido a aceptar la tormenta en vez de huir de ella. Rosa me miró intensamente, y vi que en sus ojos había un destino compartido. Con cada latido de mi corazón, tomé un respiro profundo y di un paso hacia ella. La figura del bosque se acercaba, y junto con ella, un torrente de sentimientos, de decisiones no resueltas. No tengas miedo, le susurré. Lo que sea que venga, enfrentémoslo juntos. Tú y yo, de nuevo junto a nosotros. Elia estaba en silencio, sosteniendo las chispas de la fogata en su mirada. Su reflejo abrumador mostró una mezcla de esperanza y tristeza. Sabía que una lucha se extendía ante nosotros. Podemos encontrar una solución, intervino, empoderada por la luz del fuego. Su espíritu vibrante era un recordatorio de lo que había comenzado a florecer entre nosotros, pero ese mismo hebras de esperanza palpitaban entre la tristeza de seguir amando. No me podía permitir romper lo que se estaba tejiendo entre nosotros. La figura se detuvo al borde de la claridad donde danzaban nuestras sombras. Era realmente intensa y con cada paso que daba, sentí que las decisiones que había eludido en mi corazón parecían entrar en un equilibrio. Entonces, cuando la figura se deslizó hacia la luz de la fogata, su rostro emergió y el mundo se detuvo. Era mi madre. La misma mujer que había vaciado mi infancia de colores, regresaba después de tantos años de silencio. Su presencia desató una sinfonía de emociones que habían estado atrapadas en mi pecho. ¿Por qué has vuelto?, logré articular con una mezcla de asombro y rencor, el eco de una traición que aún latía. Porque encontré el valor, respondió con una vulnerabilidad que jamás había conocido en su voz. Necesitaba cambiar, necesitaba enfrentar mis miedos, pero también quiero sanar las heridas que te dejé. Por ti, por ellos, por nuestra familia. La confesión vibró entre nosotros como un tambor. Mis gemelos estaban distraídos entre risas, ajenos a la tormenta emocional que se desataba frente a ellos. La confusión en mí era innegable. ¿Cómo aceptar un regreso que había sido durante tanto tiempo rechazado? Pero al mirar a Rosa, vi la angustia reflejada en su mirada, y en ese instante, una chispa de comprensión iluminó la noche. Podemos sanar, le dije a Rosa, sintiendo la fuerza de mis palabras abrazar la verdad que se gestaba entre nosotros. No importa lo que haya pasado, podemos enfrentarlo, tenemos a nuestros hijos que nos darían esa fuerza. Su mirada se debilitó, pero había una sonrisa naciente formando en sus labios, una promesa de aceptación. Cuando volví a Elia, vi que su amor altamente mature se reflejaba en sus ojos. Esa vitalidad que había devuelto la luz a mi vida. No tienes que hacerlo sola. Compartamos esta carga. Si buscamos sanación, todos podemos encontrar un camino. Con cada palabra,
Empezaba a aceptar que no había un solo amor, sino diferentes tipos que destellaban bajo la luz de la fogata, todos entrelazados. La esperanza emergió como un fuego renacido, un nuevo comienzo que no solo incluía perdón. Era una aceptación de lo que alguna vez fui y lo que podría llegar a ser, así que, ¿seguiremos adelante?, preguntó Rosa, miedo y esperanza entrelazados en su voz. En ese instante, comprendí que el amor no era solo un destino, era un viaje. Un camino que debía ser recorrido con cada herida, cada lágrima y cada risa. Miremos hacia el futuro. Sin miedo, respondí con convicción. Todos estábamos a punto de construir algo nuevo. Una historia composición de lo que un día fue y lo que está por venir. Las risas de los gemelos subían como el eco de cartas recién descubiertas, y en ese instante había algo más poderoso que el pasado. Había promesas de un mañana donde todos podríamos abrazar distintos tipos de amor simultáneamente. Y mientras la fogata ardía intensamente, dejando su luz envolvernos, supe que en la complejidad de nuestras vidas y en la búsqueda de nuestros destinos individuales, había un hilo que siempre nos uniría, la capacidad de amar sin límites, sin rencor, dejando que el pasado se convierta en un eco apagado. Aunque el camino podría ser difícil, decidimos transitarlo juntos. Porque en cada latido de vida nuevo renacía la promesa de que había algo especial en la devolución de los partes rotos. Una aceptación de que el amor, en todas sus formas, podía florecer de nuevo. Estamos aquí, juntos, dije por encima del crepitar de las llamas, y en ese declarar me di cuenta de que, al final, el amor verdadero nunca se pierde, simplemente evoluciona. En ese instante de revelación, comprendí contablemente que el amor no tiene que ser perfecto para ser hermoso, y con esa certeza susurré, el amor no se mide, se siente.